Hola amigo, gracias por estar nuevamente conmigo en La Palabra. Hoy hablaremos de la tradición oral en la Biblia. Probablemente no haya pueblo que desprecie la importancia que ha tenido el proceso de la transmisión oral de su cultura. Israel no fue en este sentido una excepción. De hecho, la tradición oral abraza ambos testamentos, teniendo un papel decisivo en la transmisión de los acontecimientos históricos y teológicos que forjaron la identidad nacional del pueblo de Israel. Las huellas de la relación entre la tradición oral y la tradición escrita se pueden verificar en la misma Biblia por frases como esta. Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo, que suponen que la palabra pronunciada siempre precedió a la palabra escrita en la formación de las Sagradas Escrituras. Israel aprendió a contar su historia según el tradicional método de enseñanza oral. Los discípulos se sentaban a los pies de su maestro para escuchar los relatos de las hazañas que Dios había protagonizado con su pueblo. Todos esos relatos que nosotros hoy leemos escritos, por ejemplo en el libro del Génesis, sobre la llamada de Abraham y la historia de sus hijos, o en el Éxodo sobre la salida de la esclavitud de Egipto y la transhumancia por el desierto, se contaron durante siglos de una generación a la otra de manera oral. La enseñanza primaria de los niños comenzaba en la misma casa. Las madres contaban a sus hijos historias edificantes por las que transmitían el conocimiento y los valores propios de su cultura. Luego, en las sinagogas continuaban su educación, que también se hacía de manera oral. Solo más tarde a algunos jóvenes se les enviaba a estudiar con algún maestro famoso de su tiempo. Es el caso de San Pablo, que según su propio testimonio, viajó a la ciudad de Jerusalén desde Tarso, su ciudad natal, muy joven para estudiar con el gran maestro Gamaliel. Hasta que no habían adquirido cierta madurez y habían aprendido a leer y escribir, no se les permitía el acceso a algunos libros y comentarios. De ahí que las formas más tradicionales de la piedad judía giraran en torno a la palabra pronunciada. Las tradiciones orales nacen, viven, circulan y crecen en el seno de las familias, las tribus y los santuarios en las sociedades nómadas. Israel tuvo un periodo bien largo de nomadismo, desde la llamada de Abraham en Mesopotamia, fechada alrededor del año 1850 a.C., hasta el establecimiento en la tierra prometida, pasaron varios siglos. Y en su gran mayoría estas historias salvíficas se contaron oralmente. Muy poco se debe haber escrito entonces. En general se cree que fue durante el establecimiento de la monarquía davídica, aproximadamente hacia el año 900 a.C., en que tiene lugar el nacimiento de la literatura religiosa propiamente dicha. Los estudiosos creen que dentro de nuestras actuales Biblias hay muy pocos relatos que hubieran sido escritos entonces. Durante el período de la monarquía nacen algunas escuelas palatinas donde comienzan a tomar forma los primeros códices de normas y leyes escritas, y se desarrollan algunos géneros literarios como el de la sabiduría y la poética. Al rey David y a su hijo el rey Salomón se les atribuyen muchos salmos y algunos libros sapienciales que hoy integran nuestra literatura sagrada. Pero es durante el período del exilio babilónico en el que se destaca por ser Israel literariamente hablando muy creativo, ya que toma contacto con una cultura muy diversa de la suya, con su propia literatura sagrada y sus abundantes dioses. Esto, entre otras cosas, ayudó a forjar el monoteísmo hebreo. Oraciones como el Shema Israel, que aparecen en el libro del Deuteronomio, proceden de esta etapa. Los babilonios tenían hasta su propio relato de la creación, y por paradójico que parezca, esto ayudó a Israel a pensar en los inicios y a crear su propio relato de la creación del mundo por Yahvé, que hasta esa época todavía no tenían. Más tarde Babilonia fue tomada por los persas y agregado a su imperio. Israel aprovecha para dar un impulso a su literatura, poniendo por escrito todas esas tradiciones que acompañaron al pueblo durante su accidentada historia para fortalecer su propia identidad nacional. El rey Ciro parece haber tenido mejores relaciones con los judíos y les permitió regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén
y el templo a Yahvé. En este gesto, Israel vio un signo de que Dios no les había abandonado del todo y que el rey persa era su instrumento. Dado que el exilio supuso la pérdida del templo y la ciudad santa de Jerusalén, con toda su estructura sacrificial, el genio israelita tuvo que volcarse sobre la palabra escrita como si de una especie de patria portátil se tratara. Esto dio un impulso significativo a muchos de los textos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Del exilio se trajeron los judíos una institución nacida en aquella época y que hasta hoy sirve para celebrar la palabra cada semana. Esta es la sinagoga. Algunos años después, durante otro período de dominación extranjera, en este caso la dominación griega o helénica, se desarrolló una corriente teológica que hoy conocemos como la literatura apocalíptica, que ha dejado también una huella en la Biblia. En general, no era extraño que muchas personas pudieran recitar de memoria grandes pasajes de la Biblia. El judaísmo anterior al año 70, después de Cristo, fecha en que los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, tenían infinidad de tradiciones orales, y esto les permitió organizarlas todas en obras que hasta hoy han sido significativas para el judaísmo. Se trata del Talmud, que de la mano de los fariseos recopiló, organizó y publicó esta obra de gran aprecio para el pueblo judío hasta el día de hoy. En el culto sinagogal se solía dividir el texto en secciones para facilitar su recitación en voz alta, tal como hacemos nosotros hoy en nuestras liturgias. Se leía un pasaje de la ley y otro de los profetas, a la vez que se cantaban salmos. Incluso en la devoción privada se vocalizaba el texto, moviendo ligeramente los labios como susurrando. Era impensable que alguien leyera el texto sagrado en silencio sin vocalizarlo, como hacemos nosotros hoy con nuestros libros, periódicos o revistas, porque el mismo acto de leer la palabra significaba escuchar la voz de Dios. En los orígenes del cristianismo, la tradición oral también desempeñó un papel muy importante. Hasta donde sabemos, ni Jesús ni ningún otro de los apóstoles escribió obra alguna. Ellos, como comentaban de manera oral, como era costumbre, los textos bíblicos, a veces incluso parafraseándolos. Así se realizó también la catequesis y la evangelización de los primeros cristianos en las comunidades primitivas. Más tarde se hizo necesario codificar esta experiencia de fe para legarla a nuevas generaciones de creyentes que no habían conocido ni a Jesús ni a alguno de los apóstoles y que vivían en otras regiones del vasto imperio romano. El tránsito de la tradición oral a la tradición escrita constituye un momento decisivo en la formación del Nuevo Testamento. El factor determinante parece haber sido no tanto el paso del tiempo cuanto la distancia en el espacio de las nuevas comunidades cristianas. Era necesario contar con un corpus escrito de las enseñanzas del Maestro para que los misioneros pudieran realizar su labor catequética y para la celebración de los misterios de la fe. Llegados aquí, una buena pregunta podría ser: ¿cómo y cuándo se originó la tradición sobre Jesús? Pues parece que a partir de los recuerdos de quienes sí habían conocido y habían sido sus primeros discípulos, los apóstoles y otros cercanos a estos círculos. El proceso debió transcurrir más o menos así. La experiencia del encuentro personal con Dios había dejado una huella profunda en el alma de los que la habían vivido, y ellos transmitieron a través de ideas o imágenes muy propias de la cultura estas vivencias. Esas ideas con el tiempo se convirtieron en conceptos y doctrinas que expresaban estas vivencias internas. La tradición oral no sería otra cosa entonces que el proceso de comunicación de esa doctrina que se fue escribiendo poco a poco para poder pasarla a otros oyentes que no habían sido testigos presenciales de estos acontecimientos fundantes. Así fue como nació el Nuevo Testamento. San Lucas, en el prólogo de su obra, le dice a Teófilo:
puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal y como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Está muy clara la metodología que empleó el evangelista. Primero, partió de los relatos que conocía en primera persona porque los había escuchado en su comunidad de referencia, en este caso la comunidad de Antioquía de Siria. Después habría recopilado otros en el diálogo personal con Pedro y Pablo en Roma, quizás también en otras comunidades de la diáspora. Y un poco más tarde emprendería la labor de escribir su evangelio para contar las historias sobre Jesús a unos destinatarios muy concretos y en una situación vital muy particular. Para ello, San Lucas reordena teológicamente todo, desde la historia hasta la geografía. Las primitivas comunidades cristianas conocían las historias de Jesús no por haberlas leído en algún libro, sino por haberlas escuchado de labios de sus evangelizadores. Y estas historias se actualizaban en las diversas recitaciones de relato, porque no estaban destinadas a la escucha en privado, sino en comunidad, sobre todo en el ámbito de la celebración litúrgica. La composición escrita de los evangelios, tal como hoy los conocemos, debe haber tenido lugar alrededor de 40 o 50 años después de Pentecostés, porque estas historias contadas por quienes las vivieron y fueron testigos presenciales de todo lo que dijo e hizo Jesús, movían más corazones a la conversión que la lectura de esos mismos eventos. Uno de los testimonios más antiguos que tenemos acerca del aprecio que se tenía por la tradición oral procede de Papías, un obispo frigio de la ciudad de Hierápolis, que hacia el año 130 después de Cristo confesaba que prefería la tradición oral al contenido de los evangelios escritos que ya entonces se conocían. Si te gustó este video y deseas ver más contenido similar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Te deseo abundantes bendiciones y hasta la próxima.